la política agraria ha sido un desastre y tiene varios componentes. Digamos, son muchos los detalles, pero uno puede hablar de dos ejes gruesos de la política agraria. Una es la que tiene que ver como con la política que tiene que ver con la producción, con el papel que ha jugado en el Estado en la producción agrícola. Y la política ha sido la política del libre comercio, del neoliberalismo, de los tratados de libre comercio, que lo que ha hecho es arruinar el agro y quebrar a nuestros productores, porque es imposible que nuestros productores en estas condiciones puedan competir con las importaciones de Estados Unidos o las importaciones europeas. Ya tienen una serie de beneficios, subsidios, bajos costos de producción, respaldo del Estado, asistencia técnica, investigación, etcétera, que no tienen acá. Entonces están en condiciones supremamente desiguales nuestros productores frente a los de otros países como los europeos o como Estados Unidos. En ese sentido, pues la producción agrícola en Colombia está en un momento de crisis profunda, y eso pues afecta obviamente a los productores, especialmente a los pequeños productores que están perdiendo sus ingresos. Y el otro eje, el segundo eje grueso de la política agraria ha sido la política de tierras, que también ha sido un desastre. Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad en la distribución de la propiedad rural. El índice de Gini, que es como se mide este tipo de cosas, es de 0,87, que es uno de los más altos del mundo. Es decir, la propiedad rural, las tierras están concentradas en unos pocos. Esa distribución de la propiedad rural en grandes latifundios se debe a que en Colombia la tierra se utiliza, o la tierra agrícola no se utiliza para producir, sino para especular con la tierra. Entonces, grandes propietarios tienen ahí inmensas extensiones de tierras que ponen unas cuantas vacas como para disimular que están produciendo algo, pero en realidad su negocio no es el negocio agrícola, sino su negocio es esperar a que se le valorice esa tierra para en el futuro venderla muy cara. Y eso es lo que se está haciendo. Básicamente, la tierra no se usa para producir, sino para especular, lo cual es muy grave. En Colombia hay 21 millones de hectáreas aptas para la agricultura y apenas se están cultivando 6 o 5. O sea, hay 16 millones de hectáreas que están en la especulación del suelo. Antier, se realizó el debate sobre la crisis del petróleo. Y pues se hablaba de, bueno, y se acaba el petróleo, ¿y qué hacemos, no? Entonces, estamos hablando de que Colombia es un país que tiene bastantes recursos, todos los climas, bueno, mucha posibilidad para producir sus productos, sus alimentos, y entonces nos volvimos petroleros. ¿Qué se tendría que hacer o cuál sería el paso a seguir? Quizás este no sería como el momento para hacer una organización en cuanto al tema de política agraria, apoyar a los campesinos en su producción para evitar eso de que se acabe el petróleo y nos quedemos sin nada que hacer. Sí, llevamos 20 años, pues más, pero sobre todo desde 1990, más o menos 25 años aplicando la política neoliberal, que se basa en una teoría que se llama la teoría de las ventajas comparativas. Que dicen quienes respaldan esa teoría que Colombia se debe especializar en aquellos productos en los que son más eficientes. Y en ese sentido, pues nos dicen especialícense en petróleo y en minería. Llevamos 25 años haciendo eso. Y entonces nos volvimos un país que es petróleo dependiente. La mitad de nuestras exportaciones dependen del petróleo, una buena parte de los ingresos del Estado dependen del petróleo, pero con la contradicción que es Colombia no es un país petrolero. O sea, Colombia no tiene grandes reservas de petróleo, tiene petróleo, pero si lo comparamos con países como Venezuela o como los países del Medio Oriente, pues nuestras reservas son muy pequeñas. En este momento pues están viendo los resultados de esa pésima política, porque el gobierno lo que se dedicó fue a incentivar la minería, el petróleo, dándole gabelas a la inversión extranjera, a las multinacionales, reduciéndoles impuestos, etc. Y fue indiferente o permitió que tanto la industria como el agro se arruinaran, más impulsando medidas como los tratados de libre comercio que lo terminan por arruinar. Y ese es el momento en que, y bueno, hubo un momento en la década pasada donde los altos precios del petróleo y de los minerales en algo empujaron y mantuvieron en algo estable la economía, con muchas dificultades, pero en algo estuvo estable.
Es un proyecto que apunta a quitarle los baldíos, las tierras, ni siquiera los baldíos, porque ahora con la nueva ponencia que presentaron es las tierras a los campesinos, sean baldíos o tierras privadas que han tenido los campesinos mucho tiempo, para entregárselo a las multinacionales. Es una política de extranjerización de la tierra que se da en el marco de un fenómeno global que es el del acaparamiento o extranjerización de las tierras. En los países pobres las tierras las están comprando grandes multinacionales que ven en el negocio de la tierra una oportunidad pues para incrementar sus ganancias. Multinacionales como Cargill, por ejemplo. Ese proyecto apunta a eso. ¿Por qué? ¿Qué dice el proyecto? El proyecto dice que el gobierno va a definir la SIDRE, que van a ser zonas apartadas, con baja productividad, con mala infraestructura, y pues si uno se pone a mirar todo el país, prácticamente todo el país sería una SIDRE, ¿cierto? Porque la productividad es mala, porque no hay vías, no hay buena infraestructura, etc. Y lo que dice es que en esas zonas que declara el gobierno, esas tierras se van a poner al servicio de grandes proyectos de grandes empresas. Y que las empresas lo que van a hacer, dice el proyecto, es asociarse con los campesinos. Pero esa sociedad o esa asociación de las que está hablando el gobierno es una asociación falsa. Primero por la desigualdad que puede haber entre los socios, pues una empresa inmensa como Cargill va a someter a los campesinos con los que se asocia. Pero en segundo lugar por los detalles. Es que este es un modelo, lo que está planteando el gobierno no es algo nuevo, es un modelo que ha implementado Cargill en varias partes del mundo y en que Colombia lo han implementado varias empresas, pero sobre todo Indupalma. Y nosotros hemos podido estudiar bien el caso de Indupalma, cómo funcionan esas asociaciones, y lo que pasa es que el campesino termina convertido en un siervo, una especie de siervo moderno de esas grandes empresas. Entonces al campesino trabaja la tierra, le vende la producción a esas empresas, pero bajo condiciones que son supremamente inequitativas para el campesino. Voy a poner varios ejemplos. A pesar de que la tierra puede ser del campesino, el campesino queda sometido a lo que diga la empresa que llama la empresa gestora, porque la empresa gestora es la que dice cómo se debe cultivar, es la que le vende los insumos y se los vende a precios supremamente grandes. O sea, en esa intermediación que hace la gran empresa de los insumos, de los fertilizantes y demás, le cobra una ganancia al campesino. Es la que le da la asistencia técnica, se la vende y se la vende también a precios donde se asegura una ganancia para ellos, y además le compra los productos a precios irrisorios, que es lo que pasa en Indupalma. Entonces al campesino antes era un señor y dueño de su tierra, definía cómo se debía producir, qué se debía hacer en ella, vendía de acuerdo a lo que ofreciera el mejor comprador, y ahora termina sometido como una especie de siervo a esta gran empresa, perdiendo sus ingresos. Uno ve en la práctica, en la realidad, proyectos de estos asociativos que ha hecho Indupalma, y esos campesinos apenas tienen ingresos para sobrevivir. Incluso el gran promotor de esas asociaciones es el exministro Rubén Darío Lizarralde. Y en algún video que pasó hace algún tiempo en la televisión, estaba en una reunión del doctor Lizarralde con los campesinos con los que supuestamente se asoció, y los campesinos le reclamaban pues que el proyecto no les estaba dando ingresos, que qué iban a hacer, y el doctor Lizarralde les decía, no, pues saquen otro crédito y con eso sobreviven, un crédito de supervivencia, les dijo en ese momento. Entonces son falsas asociaciones donde los campesinos terminan convertidos en siervos, con esta agravante, y es que se permite que en las tierras baldías se les entreguen a estas grandes multinacionales. Las tierras baldías, que son las tierras públicas que deben ponerse al servicio de la democratización de la propiedad rural, o sea, de entregarle tierras a los trabajadores agrarios que no la tienen. Y ahora este proyecto lo que permite es que esas tierras se las entreguen directamente a grandes empresas, especialmente a multinacionales, con lo cual se va a terminar agravando la enorme concentración de la propiedad rural que existe en Colombia. Entonces, los riesgos, ¿cuál es? Que se extranjerice la tierra, que la tierra se la queden las grandes multinacionales y que los campesinos terminen convertidos en unos siervos de estas grandes compañías. Digamos que simbólicamente es importante, porque una cosa, el campesino es el que tiene su tierra propia y actúa como señor y dueño de esa tierra, o sea, define qué va a hacer con esa tierra. El trabajador agrario es el que está sometido a una gran empresa, que es lo que explicaba, si van a ser estas sociedades. En Colombia no hay soberanía alimentaria ni seguridad alimentaria, no solamente porque, digamos que aquí hay dos visiones. Nosotros la causa principal por la que en Colombia no hay soberanía alimentaria es
por la política de libre comercio. Es que acá, supongamos que hay una distribución muy equitativa de la tierra, vamos a hacer esa suposición, y que cada uno todos tienen, digamos, acceso de manera equitativa a la tierra. Pero si se mantienen políticas como los tratados de libre comercio, esos campesinos van a quedar con esa tierra, pero no van a hacer nada con ella. Es que si vienen todas las importaciones de maíz y de soya y de todos los cultivos, pues ¿cómo van a hacer esos campesinos para competir con esas importaciones? Entonces la seguridad alimentaria en Colombia no existe, ni soberanía alimentaria, es porque Colombia está pasando a depender de la producción extranjera, o sea, los alimentos que consumen los colombianos no dependen de la producción nacional, sino de la producción extranjera. Ese es el principal causa de la soberanía alimentaria. Y también que tiene que ver que van a sembrar sobre todo cultivos de tardío rendimiento, como la palma y demás. Pero es que incluso, o sea, bajo esa perspectiva, así digamos, si ellos puedan definir qué van a sembrar, supongamos, es que no puede haber producción nacional, no puede haber producción agropecuaria si se mantiene el libre comercio. Es que nos quiebra. Es que ese campesino que produzca en el Meta o en el Magdalena Medio y demás no puede competir contra las importaciones de los granjeros estadounidenses, porque es que en Estados Unidos los subsidios los acaban de aumentar a 90.000 millones de dólares. O sea, 180 billones de pesos en 5 años le va a transferir el Estado a sus agricultores para que produzcan más barato, o sea, para que sus productos salgan más baratos, pero ellos tengan los mismos ingresos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para competir con eso si aquí el Estado no les da ni un poquito de asistencia técnica a los campesinos y a los empresarios del campo? Es imposible. Se puede renegociar, o sea, y se puede denunciar, o sea, se puede terminar unilateralmente. Todos los tratados de libre comercio plantean eso, es como una especie de contrato. Entonces el país le puede pedir a Estados Unidos que se sienten a renegociar. Y también el país, si considera que Estados Unidos no acceda a la renegociación, o si ve que definitivamente el tratado es demasiado inconveniente, lo que hace es terminarlo unilateralmente a través de una figura que se llama la denuncia, y se acaba el tratado. La propuesta del polo tiene que ver, son varios. Lo primero era lo que yo señalaba y reitero que es lo más importante, es echar para atrás la política neoliberal de libre comercio, renegociar los tratados de libre comercio, y si no se pueden si no acceder a renegociar los otros países, denunciarlos, terminarlos, que el Estado cumpla un papel de respaldar la producción agrícola nacional mediante asistencia técnica, subsidios, precios de sustentación, crédito barato, sí, darle un giro de 180 grados a la política económica agropecuaria. Y en materia de tierras estamos planteando lo siguiente: el polo plantea que el agro colombiano debe tener un modelo dual. Un modelo dual que significa que se permita la producción, la pequeña producción de familias campesinas, la producción indígena, que el Estado lo respalde, que les dé asistencia técnica y demás, y que también se permita la producción empresarial, que desde nuestro punto de vista no tiene nada malo y tiene todo el derecho para también estar con el agro. Pero en materia de tierras nos diferenciamos en una cosa bastante grande con el gobierno, y es el empresariado, el pequeño y mediano empresariado ya tiene sus tierras, ¿sí? Y las entrarán a producir y demás, y el Estado también debe acompañar eso, y si quieren, y un empresario que quiera entrar al campo, pues podrá comprar tierras privadas. Pero las tierras baldías consideramos que deben ser exclusivamente para pequeños productores, para campesinos. En eso nos distanciamos enormemente de lo que está planteando el gobierno, que el gobierno lo que plantea es entregarle los baldíos a las grandes empresas. Es que es una irresponsabilidad legislar sobre baldíos cuando no se sabe cuántos baldíos hay en el país. Además, buena parte de esos baldíos están siendo apropiados ilegalmente por grandes empresas. Nosotros tenemos casos, Pacific Rubiales, por ejemplo, está explotando tierras que son baldíos y las explota como si fueran de su propiedad cuando son del Estado, o Indupalma también sabemos de casos. Hay que hacer un censo de los baldíos y eso pues vale una plata y todo, pero el Estado no puede decir que es que eso vale muchos recursos o vale mucha plata, y no hacer ese censo exactamente de cuántos, ese registro de cuántos baldíos hay, dónde están, quiénes los están ocupando, dónde se están explotando. O sea, un país medianamente serio tiene que hacer ese inventario de baldíos.